En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida de sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven, siguen la carne, morirán. Al contrario,
si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Hemos escuchado una partecita del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Esta expresión de Jesús surge después de esa manifestación de dolor, de que había visitado ciudades y no se habían convertido a pesar de los milagros que había realizado. Corzaín, Betsaida y Cafarnaúm. Dice que si en Sodoma si hubieran hecho sus milagros, o en Tiro y en Sidón se hubieran convertido, o sea que ante la cerrazón de la gente, ante la dureza del corazón, ante la indiferencia de la presencia de Jesús y sus obras, Jesús exclama esto que hemos escuchado hoy. Lo primero que dice es: te alabo, Padre, porque estas cosas se las has revelado a los pequeños. Esa expresión, te alabo, Padre, o te doy gracias, Padre, conlleva, en primer lugar, un sentido de reconocer hasta el fondo la obra de Dios. Es el mismo verbo que utiliza San Juan Bautista cuando pide la conversión, para el bautismo que él predicaba, en plenitud, de raíz, total. Esa es la disposición. Y también esa expresión, te alabo, Padre, te doy gracias, expresa el estar de acuerdo con el designio del Padre. Por eso esa expresión de Jesús encierra esa plenitud de entrega y abandono en la acción del Padre, en el plan del Padre, y el estar él plenamente de acuerdo. Por eso después habla de esa comunicación que nadie lo conoce sino el Hijo. Esto es importante porque esto ya es una invitación ante la cerrazón de la gente que no lo recibió. Cristo con su persona nos enseña a aceptar plena y totalmente la voluntad del Padre, el designio de Dios. Y ante ese agobio que las personas y los pueblos tenían, algo similar podríamos decir hoy. No buscaban el alivio en Dios, sino tal vez en otras cosas, en las seguridades materiales, en los logros humanos o en otras reafirmaciones de tipo personales. Decimos también un poco lo que nos pasa hoy ante esta situación de incertidumbre y de que estamos a veces demasiado ansiosos por lo que vemos en la televisión todos los días, el crecimiento del estrés, el llamado humor social, como se dice por ahí en los medios. El año pasado, en un diario nacional, del 7 de junio del año pasado, hizo referencia que en el 2018 se habían recetado 102 millones de recetas de ansiolítico en Argentina. El 7 de junio del año pasado. Y uno dice, ¿por qué se busca a veces en otras cosas? Por supuesto que cosas que se necesitan
porque para eso está la medicina, pero a veces buscamos ahí lo que tenemos que encontrar sola y únicamente en Dios. Y por eso esa invitación de Jesús, vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos. Ir a Dios, a veces buscamos desahogarnos en excesos, en ira, en otras cosas que tal vez nos hacen daño a nuestra salud, o en el desánimo, en el bajar los brazos, en el dejar de luchar. Y Cristo con ese amor infinito nos dice, vengan a mí. Él es el camino, Él es la solución. Y a veces el mundo, como Besaida, como Corzaín y como Cafarnaúm, buscaban el consuelo, la seguridad en otras cosas. Vengan a mí, nos dice Jesús. También hoy nos vuelve a renovar esa invitación. Vayamos a Él, nos sentimos solos, a veces en esta especie de que nos sentimos como oprimidos por cuidarnos por la pandemia. Busquemos en Jesús, encontraremos realmente el alivio que da Dios. Realmente ahí encontraremos. Dice, y en su palabra, en su mensaje, en su enseñanza, dice el apóstol Santiago en la carta, en el capítulo 1, al comienzo, dice, llevad a la práctica la palabra de Dios y no le imitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos, dice. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre, y es constante, dice, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, dice, ese encontrará la felicidad en practicarla. Ese encontrará la felicidad en practicarla. Ese es el yugo del que nos habla Jesús, el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor de Dios. Pero si la meditamos y la hacemos vida, uno encuentra la paz, el alivio que a veces buscamos como a tientas en otras cosas en el mundo. El profeta Jeremías nos decía, dice, deténganse en los caminos y miren, dice, y pregunten por las sendas antiguas, ¿es este el buen camino? Dice, y vayan por él, y así encontrarán tranquilidad para sus almas. Y dice algo tremendo Jeremías después de esto, dice, pero ellos dijeron, no iremos, el rechazo de Dios. Pero justamente en encontrar a Dios, en reencontrarlos con Él, encontramos el verdadero alivio que a veces buscamos en otras cosas. Hace unos años, Benedicto XVI decía, comentando este pasaje, el yugo de Cristo que nos invita a cargar sobre vosotros mi yugo, dice, es la ley del amor, vivir como Él, amar como Él, amar lo que Él amaba y entregar eso por amor a Él, como Él lo hizo por nosotros. Dice, el yugo de Cristo es la ley del amor, nos recuerda Benedicto XVI, dice, es su mandamiento el que ha dejado a sus discípulos, dice, el verdadero remedio, dice Benedicto, para las heridas y las injusticias que hay en la humanidad, ya sean materiales, hambres, psicológicas, morales, causadas por un falso bienestar, dice el verdadero remedio para las heridas es una regla de vida basada en el amor fraterno, que tiene su manantial en el amor de Dios. Meditar, reflexionar, el amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, dice San Juan. Descansar en ese amor que Dios nos tiene y hacerlo realidad con el prójimo, ahí está el verdadero remedio para las heridas que tanto se habla, o de grietas, se ponen de moda distintas palabritas para expresar las diferencias sociales o las heridas que hay. Es volver a Cristo. Hoy Cristo en el Evangelio nos invita a todos a volver de un modo más pleno a Él, de un modo más absoluto, más decidido, confiado en su infinito amor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder conformar toda nuestra vida con ese yugo que es el Evangelio, que es el que nos da el verdadero alivio que necesitamos hacia esa patria definitiva que es el cielo, a la cual todos estamos llamados. Que así sea. Renovamos una vez más nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos,
está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. No reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen
coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico Pedro Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Alimentados por tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Como ya es de público conocimiento, el próximo sábado 11, el día de San Benito, si Dios quiere, en la misa de las 11 de la mañana, va a asumir nuestro nuevo obispo, Monseñor Gabriel Bernardo Barba, para que recemos, para que Dios lo asista y lo ayude y que todos juntos podamos ser fieles a Dios y a la Iglesia. Es una ocasión también para profundizar nuestra fe, nuestro amor a la Iglesia y rezar mucho por él, y rezar también por Monseñor Pedro en su nueva misión, y también como gratitud por lo que nos ha dado. Es propio del cristiano ser agradecido y pedir a Dios por los que nos van a conducir hacia el cielo, para que durante estos días de modo particular tengamos presente eso en nuestras oraciones. El próximo sábado 11 a las 11 de la mañana, si Dios quiere. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.